Yo les quiero dar las gracias a Dios por la misericordia primero que tiene con nosotros, por su presencia, porque no somos merecedores de que Él se fije en nosotros, no somos merecedores de su presencia y no somos merecedores de muchas cosas que Él nos da por gracia. ¿Qué significa gracia? Porque a Él le ha placido dárnoslo, como nuestra salvación, como salud, como nuestra familia, como nuestro hijo. Y hoy quiero compartir contigo algo que lleva 2 semanas golpeando mi vida, que le he puesto el título, Venciendo a los gigantes. Vemos en la Biblia ejemplos de hombres que hicieron cosas que no son normales, que hicieron cosas que un humano, que un hombre no puede hacerlas si no tiene a Dios detrás de él. Si os digo gigante, lo primero que os viene a la cabeza, ¿quién es? Muy bien, David y Goliat. Vamos a empezar por él, por David. Voy a leerlo para que no se me olvide nada. Vemos en esta historia que Goliat, un gigante filisteo que medía 3 metros, tenía amenazado al ejército de Israel. Dice la palabra que estaban en un llano que había entre 2 montañas. A un lado estaba el ejército de Israel y a otro lado estaba el ejército de los filisteos. En la historia bíblica, Goliat desafiaba al pueblo de Israel cada mañana y cada tarde, retándolo a que enviaran a un guerrero para pelear contra él en un combate singular. Su amenaza principal era que si él vencía, los israelitas se convertirían en esclavos de los filisteos, y si el pueblo de Israel ganaba, los filisteos se convertían en esclavos de Israel. Así estuvo 40 días amenazando al pueblo de Israel, y ninguno se atrevía a luchar contra él, porque tenían gran temor. El miedo se había apoderado del ejército y los tenía paralizados. David, dice los teólogos que tendría en esta época entre 15 y 17 años, era un niño. Se dedicaba a pastorear la oveja de su padre. Su padre ese día lo mandó al campo de batalla porque estaban allí sus hermanos a llevarle comida a su hermano, a llevarle queso y agua a su hermano. Cuando David llegó allí y vio lo que estaba allí ocurriendo, cómo ese gigante tenía la osadía de hablar más de Dios y de darle temor al pueblo de Dios. David sintió que él podía vencerlo. Entonces le dijo a su hermano, yo quiero ir a vencer a Goliat. Y los hermanos le decían, ¿tú cómo vas a ir? Si tú eres un niño, si tienes 15 años, si tú eres un pastor de ovejas, ¿cómo te va a enfrentar tú a ese hombre? Que ese hombre, aparte de gigante, es un guerrero, es un hombre de combate, un hombre preparado para pelear y para luchar. Pues no estando contento David, se fue a Saúl, que era el rey, y le dijo, rey, yo quiero luchar contra el gigante. Y el rey le dijo, tú no tienes formación militar, tú eres un cabrero, tú eres un pastor, tú no vas a durar ni medio minuto con el gigante. Y él recordó que Dios le dio la fuerza un día para matar un oso. En otra ocasión vino un león para comerse la oveja y él, en el nombre de Dios, mató al león. Y David le dijo al rey, yo no puedo, pero en el nombre de Dios lo venceré. Entonces Saúl le dijo, pues venga, ve.
Cogió Saúl y le dio sus ropas militares, le dio su gorro, le dio su escudo, su espada, para que él se lo pusiera. David se lo puso, pero ¿sabéis qué pasó? Que estaba muy incómodo con eso. Le estaba muy grande y David no podía caminar, no podía andar con esa armadura que le puso de Saúl. Y David se despojó de todo y luchó con lo que tenía, que era su traje de pastor y era su honda, que era una cuerda con piedra. Y David venció a Goliat. Esto nos enseña que no tenemos que ser grandes personas en Dios, que no tenemos que anhelar ser como este predicador, ser como aquel o ser santo como el otro. No. Con lo que tenemos que entregárselo a Dios. Con lo que Dios nos ha dado, cada uno somos únicos e irrepetibles. Y si al Señor le ha placido elegirnos a cada uno de nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para despreciarnos y no valorarnos? Seguimos con otro que venció a gigante, que fue Moisés. Moisés luchó con la nación más poderosa de aquellos tiempos, con el ejército más grande y más preparado que existía. Moisés, al enfrentarse a Faraón, se encontró con un gigante de obstinación, de opresión y de poder. Pero con humildad y con fe, Moisés no se dejó vencer por el miedo. A pesar de las dudas y las dificultades, él confió en la promesa divina y persistió. A través de las plagas y de la perseverancia mostró que con fe y con determinación incluso los gigantes más grandes pueden ser vencidos. Así la historia de Moisés nos enseña que la valentía, la humildad y la fe son las claves para superar cualquier desafío. La historia de Moisés la vemos muy pronto, todos la conocemos, hemos visto películas, Inconverso conoce la historia de Moisés, y yo la comparo en este tiempo, y es como si tú te vas a la Casa Blanca y te vas a Donald Trump y le dices: Donald Trump, tienes que salir de aquí, de la Casa Blanca ya, porque como no salgas de aquí te voy a echar. ¿Usted de qué cree que este hombre haría? Reírse, ¿no? Yo creo que lo primero se reiría, ¿no? Dice: bueno, este loquito, ¿de dónde le han sacado a este loquito, no? Pues imaginarse que en aquellos tiempos Faraón, yo creo que era como Trump o más en aquellos tiempos. Faraón tenía el ejército más grande que había en aquellos tiempos y era más que un hombre en aquellos tiempos. Faraón era un dios para los egipcios y para muchas partes del mundo. Y eso hizo Moisés. Ahí se ve cómo escuchó la voz de Dios y la obediencia, ¿no? La obediencia que creyó en Dios. Tenemos otro personaje que se llama Gedeón. Había un ejército que era el de los madianitas, tenía a Israel asustado. Dice que cada vez que iban a recoger pueblo de Israel las cosechas, este ejército cogía y le metía fuego a las cosechas, cuando ya estaban a punto de cogerlas. ¿Qué hacían con esto? Pues debilitaban al ejército, debilitaban al pueblo, porque no tenían que comer, porque este ejército lo iba debilitando así. El ejército de Israel era de unos 32.000 personas. Y el ejército de los madianitas dicen que eran de 100 y pico mil. Los superaba en número, pero mucho. Pero Dios dijo a Gedeón que si los vencían podían decir que el mérito era de ellos. Entonces Dios le dijo a Gedeón que dijera al ejército que quien tenga miedo que se vaya. Y se fueron 22.000 soldados. Se quedó Gedeón con 10.000 soldados. Pero a Dios no le bastó con 10.000 soldados y le volvió a decir a Gedeón: son muchos, llévatelo al río para que beban agua. Y todos los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca,
serían los que irían a la batalla. Al final solo quedaron 300 hombres. Estaba ahí Gedeón con 300 hombres contra el ejército de los madianitas, que eran 100 y pico mil. Entonces Dios le dijo: Gedeón, entrega a cada uno una trompeta y un cántaro con tea sardiento dentro del cántaro. Hicieron 3 grupos y rodearon el campamento. Cuando Gedeón dio la señal, todos juntos rompieron los cántaros y tocaron las trompetas. Esto produjo que el ejército de los madianitas dice que se volvieron locos, luchando uno contra el otro y matándose con espada uno a otro. No tuvieron ni que bajar al campamento donde estaban ellos. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios y Dios le dijo de la manera que iba a vencerlo. Bueno, vamos a empezar la prédica ahora, ¿vale? Agarraos, ¿vale? Todos estos personajes que hemos comentado, antes de vencer a su gigante externo, tuvieron que vencer a sus gigantes internos. Siempre que pensamos, nuestros gigantes son enemigos externos que vienen a destruirnos, como las enfermedades, crisis económicas, crisis en el matrimonio. Pero el gran gigante vive dentro de nosotros. Hay en estos 3 personajes, hay un denominador común, que lo vamos a leer ahora, donde ellos se ven reflejados y cada uno de nosotros nos vamos a ver reflejados en este gigante que tienen cada uno dentro. El rechazo, primer gigante interior. David fue ignorado por su padre y menospreciado por su familia. Venció a este gigante cuando entendió que la aprobación que importa es la de Dios, no la de los hombres. Yo me siento reflejado porque yo sentí rechazo de mis padres, de mi familia, quizá por culpa mía, pero me rechazaron, ¿no? Y sentí ese rechazo, ¿no? Ese gigante, ¿no? Todos estos gigantes que nosotros tenemos dentro, no es porque nosotros lo hayamos cogido, sino que estos gigantes han entrado dentro de nosotros en muchas ocasiones sin tener culpa. Hay gigantes que son generacionales, que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos. Son gigantes que ya van en nuestro ADN y de muchos no tenemos culpa. Otros gigantes se van pegando a nuestra alma, a nuestro corazón, como estas lapas que tienen las ballenas, y se van pegando a nuestra alma. El comportamiento que hoy en día tenemos es fruto de esos gigantes que entraron en nuestra alma. La inseguridad. Por su apariencia y juventud era joven, pastor y sin experiencia militar. Este gigante cayó cuando David aceptó quién era y no trató de parecerse a Saúl. Lo vuelvo a repetir. Este gigante cayó de la inseguridad cuando David aceptó quién era y no trató de parecerse a Saúl. Vamos a ver un ejemplo muy claro que lo he aprendido hoy. Estaba en la casa allí con mi mujer y lo he aprendido allí de la falta de identidad que tenemos, ¿vale? Y nos vamos a Génesis. La mujer
le contestó a Satanás y le dijo: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirá. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Os lo repito, le dijo la serpiente, Satanás: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. Le está diciendo Satanás a la mujer que si come de ese árbol, será igual a Dios. Pero es que esa mujer ya era igual que Dios, porque Dios la hizo a su imagen y semejanza. Satanás le está lanzando una mentira y Eva se la está tragando. ¿Por qué? Porque tiene falta de identidad. Y Eva no sabía quién era. Y Satanás le está ofreciendo algo que ella ya era. Vemos otro ejemplo, pero este sí se enteró de quién era. Otra vez, en Lucas, le llevó el diablo a un monte muy alto. Hablamos de Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo le va a decir el diablo a Jesús? Todo esto te daré si todo eso es de Jesús y es de su Padre y es de Dios. ¿Cómo te va a dar algo que tú ya tienes? No sé si me explico. Si yo tengo un coche, ¿cómo me puede venir un vecino y decirme: oye, si te vienes conmigo a ver el fútbol, te regalo este coche? Y yo le diría: bueno, tú, ¿qué te pasa a ti en la cabeza? ¿A ti qué es lo que te pasa? Este coche es mío, ¿cómo me va a dar algo que es mío? ¿Vale? Pero a Jesús no le engañó. Y mira a Jesús lo que le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le contestó con la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. Y es tan importante saber la identidad que tenemos y saber quiénes somos delante de Dios. Porque somos coherederos del reino de Dios junto con Jesucristo. Somos herederos y somos sus hijos. Eso somos. Que nadie os engañe. Ni marido, ni en el trabajo, ni padre, ni madre, que nadie os engañe de quiénes sois. Tened siempre, de verdad es muy importante, saber quiénes sois. Que nadie os machaque, ni que nadie os diga que no sois lo que sois. Tenedlo presente siempre. Otro de los gigantes que tuvieron fue el miedo. Mientras todo Israel temblaba, David venció el miedo recordando quién era su Dios y lo que él ya había hecho en su vida. Él recordó lo que os he dicho antes del oso y del león. ¿Vale? Cuando tengáis miedo por algo, recordad lo que ya Dios ha hecho con ustedes antiguamente. Recordadlo y eso os dará fuerza para vencer el miedo. La presión del entorno. Sus hermanos lo acusaron de orgullo y Saúl dudó de él.
David venció a ese gigante al mantenerse firme en su convicción y llamado, la presión del entorno. Sus hermanos lo acusaron y Saúl dudó de él. La tentación de usar armas ajenas. La armadura de Saúl no le quedaba bien. David venció a este gigante cuando rechazó confiar en métodos humanos y decidió usar lo que Dios ya había puesto en sus manos. La inseguridad personal. Se sentía indigno por su pasado y por haber huido de Egipto. Este gigante cayó cuando aceptó que Dios usa personas imperfectas para planes perfectos. No tengáis inseguridad, porque no hemos sido nosotros el que hemos elegido a Dios, sino es que Él nos ha elegido a nosotros. No hemos sido nosotros, Él ha salido a nuestro camino y ha dicho tú para mí, tú para mí, tú para mí, porque dice que son pocos los llamados, muchos los llamados y pocos los elegidos. Y somos elegidos de Dios. El consejo de incapacidad para hablar, decía Moisés, soy torpe de labio y de lengua. Moisés luchó con el miedo a expresarse mal. Este gigante fue vencido cuando aceptó la ayuda de Aarón y confió en que Dios hablaría a través de él. Aquí también yo me veo reflejado porque soy torpe de lengua, no hablo muy bien. Y lo de estar aquí arriba en el púlpito para mí es un gigante, ¿vale? Es un gigante en mi vida, pero lo afronto cada día que tengo que estar aquí. Y como sé que es la voluntad de Dios de que esté aquí, yo sé que Él me respalda, que me guarda y que Él me lleva. El miedo al fracaso es otro gigante que creo que lo tenemos todos. Enfrentar al hombre más poderoso del mundo parecía una misión destinada al fracaso. Moisés venció a este gigante cuando aprendió a caminar por fe y no por resultado inmediato. Este otro gigante, cuando nosotros salimos de la iglesia donde estábamos, estuvimos allí 28 años en aquella iglesia, y salimos por X razones. Quisimos seguir buscando a Dios y formar una iglesia para Dios, donde poder ayudar a todas las personas, poder dar liberación a las personas, poder dar sanidad a las personas. Y eso creó en nosotros un gigante, un miedo al fracaso, como diciendo, bueno, ¿y nosotros dónde vamos ahora? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Y abrimos nuestra casa y poco a poco se fue llenando. Y luego también Dios nos puso en el camino a Ana Olondo, a Tony Vargas, ¿vale? De Cielo Abierto. Nosotros no es que nos salimos de una iglesia para estar en Cielo Abierto, no. Nosotros nos salimos de la iglesia para hacer una iglesia, nosotros, que no sabíamos ni el nombre ni teníamos nada. Y gracias a Dios nos puso a esta pareja en nuestro camino. Y teníamos miedo al fracaso porque teníamos una responsabilidad de personas que se vinieron con nosotros. Y por romper una lanza por Ana Olondo y Tony Vargas, son hombres de Dios. Ana Olondo es una persona especial, la hemos conocido personalmente, hemos estado con ella a tiempo y de verdad hablas con ella y se te pone el pelo de punta, es como si estás hablando con el mismo Jesús, ¿no? Y me duele de tantas personas que hablan mal de ella sin conocerla, de tantas personas que tiran el ministerio de esa mujer sin conocerla de nada, no la conocen de nada.
la dependencia de sí mismo. Al inicio, Moisés miraba sus limitaciones. El mayor triunfo interior fue aprender a depender totalmente de Dios y no de sus propias fuerzas. La baja autoestima. Decía Gedeón, mi familia es pobre y yo el menor. Se veía pequeño e insignificante. Este gigante cayó cuando aceptó que Dios lo llamará varón esforzado y valiente. Qué importante. Gedeón cambió cuando Dios le dijo varón esforzado y valiente. Qué importante son las palabras que dice la gente. Qué importante. Hay palabras que te destruyen, hay palabras que te matan, hay palabras que te hunden, pero también hay palabras que te ensalzan, hay palabras que te animan. Hay palabras que te dan fuerza para seguir. Es muy importante las palabras que soltamos a la gente que tenemos y más a la gente que tenemos cerca. Porque son las que más sufren. De cuando uno está mal, uno le habla mal. Cuando uno está bien, uno le habla bien. Es muy importante, de verdad, las palabras que le decimos al que queremos, al que amamos, al que tenemos al lado. Otro gigante es la necesidad excesiva de confirmación. Las señales del vellón revelan su inseguridad. Dios tuvo paciencia con él y Gedeón venciendo a este gigante cuando finalmente actuó sin pedir más pruebas. Algunos no saben a lo mejor la historia del vellón, ¿no? ¿Puede levantar la mano quien no sepa la historia del vellón de Gedeón? 1, 2, 3, 4. La voy a contar, la historia del vellón. Gedeón le preguntaba a Dios, como le mandó que fuera a vencer a los madianitas, ¿vale? Pues él quería una confirmación. Un vellón es cuando trasquilan a una oveja, lo que es la piel de la oveja. Entonces le dijo a Dios, puso el vellón en el suelo y le dijo a Dios, si esto que me estás pidiendo viene de ti, que mañana por la mañana haya rocío solo en el vellón y la tierra esté seca. Pues total, fue Gedeón al otro día y estaba el rocío en la lana, en el vellón. Pero Gedeón siguieron los días y no estaba muy conforme y le pidió otra confirmación, y era porque tenía miedo. Le pidió otra confirmación y le dijo, ahora voy a poner el vellón y mañana quiero que esté seco el vellón y todo el rocío alrededor en la tierra. Y Dios lo hizo así. Entonces él ya vio confirmación de Dios. Y aquí estamos exponiendo que muchas veces la excesiva confirmación a Dios es un gigante, porque tenemos temor. Después, el temor al que dirán. Derribó el altar de Baal de noche por miedo a su familia y al pueblo. Aún así, venció a este gigante cuando obedeció, aunque fuera con temor. Muchas veces tenemos el temor al qué dirán, a la gente que dirán de nosotros que somos cristianos. Olvidaros de eso, de verdad. Porque es que nada merece la pena nada más que Dios. Lo más grande, la única verdad que hay en este mundo es Dios. Es Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo. Que nunca os importe el qué dirán de ustedes. Hemos hablado de Moisés, de Gedeón, de David. 3 hombres distintos en tiempos distintos, pero con algo en común. Antes de vencer gigantes afuera, tuvieron que enfrentar gigantes adentro. Porque el gigante más peligroso no siempre es Faraón, ni Madián, ni Goliat. El gigante más peligroso vive en el corazón. Ese gigante se llama miedo, inseguridad, culpa, rechazo, duda, orgullo o falta de fe.
Y mientras ese gigante gobierne dentro, nos paraliza, nos esconde y nos hace huir del propósito de Dios. Muchas veces no avanzamos en Dios, no avanzamos en la iglesia porque nos da miedo. Nos da miedo. Si yo le digo a un hermano, ¿por qué no te preparas una prédica y predica? Me dicen que no, porque es que les da miedo. Tienen ese gigante ahí que les da miedo. Y ese miedo, ¿sabéis qué produce? Que impide el propósito de Dios. Aquí todos sois muy valiosos y todos sois elegidos con un llamado y con un propósito en vuestras vidas. Bueno, ya he explicado muchos gigantes y ahora diréis ustedes, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos gigantes? ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo podemos vencer estos gigantes? Y os voy a dar algunas pautas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el gigante no viene de Dios. Para lo que apuntáis, esto es una frase para apuntarla. Dios no crea gigantes para destruirte, sino para revelarte dónde necesitas depender de Él. Os lo voy a decir otra vez por si alguno... Dios no crea gigantes para destruirte, sino para revelarte dónde necesitas depender de Él. Solución bíblica ante los gigantes. Reconocer el gigante. Ninguno de estos hombres fue libre hasta que admitió su temor. Dios no sana lo que negamos. Si tú eres un violento y tú no lo reconoces delante de Dios, tú no vas a cambiar. Si tú eres un alcohólico y tú no reconoces que eres un alcohólico, no vas a cambiar. Si tú eres un cocainómano y no reconoces que eres un drogadicto, no lo vas a cambiar. Si eres un agresivo y no lo reconoces, no lo vas a cambiar. Creer lo que Dios dice, no lo que sentimos. Moisés se sentía incapaz, pero Dios dijo, yo estaré contigo. La victoria comienza cuando la palabra pesa más que la emoción. La victoria comienza cuando la palabra de Dios, lo que dice Dios de ti, pesa más de lo que tú estás viviendo, pesa más de lo que tú piensas, pesa más de tu fracaso, pesa más de tus emociones, pesa más que tus sentimientos. Cuando la palabra de Dios en tu vida pesa más, es cuando hay un cambio. Obedecer a pesar del miedo. El miedo no desaparece primero, la obediencia viene primero. La fe no es ausencia de temor, es avanzar confiando en Dios. Depender del poder de Dios, no del propio. La Biblia declara, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Las batallas no las podemos ganar con nuestra fuerza, porque no podemos. Las batallas hay que ganarlas con su Santo Espíritu. Recordar quién pelea por ti. David lo dijo claro, la batalla es de Jehová. Cuando Dios pelea por nosotros, el gigante cae. Hay dos textos bíblicos que a mí me vuelan la cabeza, como dice nuestra hermana Ariana. Filipenses 3, 12, 14. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que os he dicho,
ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio de Dios, que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Qué fuerte, ¿no? Qué oración de Pablo, ¿no? Qué hombre Pablo, de verdad. Y siguiendo a la meta, luchando, y sin mirar lo que hemos dejado atrás, hay otra frase que ya me vuelve loco, que es la que yo prosigo hacia esta frase, hacia esta manera de vivir. Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Ese es mi objetivo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo dejo yo de vivir en mí para que Cristo viva en mí? ¿Cómo quito mis sentimientos, mis emociones? ¿Cómo se hace esto? Le pregunto yo a Dios. ¿Cómo me quito yo para que Cristo viva en mí? Esa es mi meta, hermano. Esa es mi meta. Y vamos a terminar. Vamos a poner en práctica, ¿vale? Esta predicación. Que no solo escuchar, vamos a participar todos, ¿vale? Nos ponemos de pie, por favor. Y el que quiera pasar adelante, que pase, que vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por vuestros gigantes. Todo aquello que quiera entregar hoy, ese gigante que tiene, que salga adelante. Que vamos a orar para ayudaros a vencer ese gigante. Como he dicho antes, estos gigantes se nos han pegado a través de los tiempos, de los años, de nuestros familiares, y nosotros, sin darnos cuenta, lo hemos pegado a nuestros hijos, nuestras mujeres, lo hemos también volcado sobre ellos. Lo primero para vencer estos gigantes, pedir perdón. Pedir perdón al que no tiene culpa. Casi siempre es la persona más próxima que tenemos a nuestro lado. Es tu mujer, tu hijo. Son las personas que reciben nuestros golpes del gigante que llevamos dentro. Vamos a cortar y vamos a liberarnos de generaciones y generaciones que han afectado nuestra alma, nuestras emociones, nuestra manera de vivir, de comportarnos. Vamos a liberarnos en el nombre de Jesús.
Vamos a vencer. Todos tenemos gigantes. Si hay personas aquí que sus gigantes ya no viven, ya no está entre nosotros, no importa. Vamos a hacer la terapia de las sillas. Mira la silla como si estuviera ahí sentado, si ya no viven. ¿Vale? Y perdónalo. Porque Jesús vino aquí para perdonarlo y murió por nuestros pecados sin merecerlo. Él sí que no merecía nada. Él no merecía nada y murió por nuestros pecados. Vamos a parar nuestros gigantes porque de nada vale una prédica muy bonita y nos vamos y cuando va en el coche ya te se ha olvidado. Vamos a poner en práctica nuestros gigantes y vamos a cortar. Vamos a cortar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a entregarle a Dios esa área de nuestra vida que no nos deja ser completamente libres. Un nuevo comienzo, como decía Pablo, vamos todos juntos hacia el blanco. Porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es la verdad, hermano? ¿Cuál es la verdad para vivir libre? Derrota tu gigante. Derrota tu gigante en el nombre de Jesús. Derrota tu gigante. Gigante de pornografía. Gigante de drogadicción. Gigante de lesbianismo. Gigante de homosexualidad. Gigante de amor al dinero, gigante de juego. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús salen fuera en el nombre de Jesús. Todos esos gigantes que cada uno tenemos de generación y generación salen fuera en el nombre de Jesús. Todos los gigantes que hemos tenido nosotros la culpa también salen fuera en el nombre de Jesús. Gigantes de violación fuera en el nombre de Jesús. Salen fuera en el nombre de Jesús y comenzamos una nueva vida en Cristo, un verdadero evangelio en Cristo y vamos todos hacia la meta que es el supremo llamamiento, que es la corona de vida que Jesús nos tiene preparado. Bendito eres Jesús, bendito eres Señor. De ahí donde está y entregad vuestros gigantes al Señor. No hace falta que lo digáis en voz alta. Si Jesús escucha, aunque lo digáis en voz baja o para adentro, entregar esos gigantes. Porque Jesús está aquí, el Espíritu de Dios está aquí para que seáis liberados en esta noche. Para que seáis liberados. Quizá no salgan de golpe, quizá tengáis que pagar un proceso, pero aquí estamos, la iglesia de Dios, para ayudaros. Aquí estamos pastores, estamos líderes, personas para echaros una mano en vuestro proceso. Aquí estamos, no avergonzaros, porque nadie tiene culpa de cómo es. Nadie tiene culpa. Hay cosas tan dentro de nosotros que es tan difícil de que salgan. Estás un tiempo que estás bien, que crees que ya has vencido, ¡pum! Y de pronto resucita ese gigante. Y tú dices, Dios, no me he dado cuenta otra vez. Seguimos trabajando en nuestro interior.
para ser libres como verdaderamente dice Jesús. Y lo vamos a conseguir en el nombre de Jesús. Vamos a conseguir esa libertad. Vamos a conseguir, porque ya sabemos el camino, sabemos las cosas que nos atormentan, las cosas que no hacemos bien. Y vamos a avanzar, vamos a avanzar. También hay un gigante muy importante, que es la falta de perdón. Tenéis que perdonar a los que han hecho daño. Tenéis que perdonar, aunque tengáis ustedes la razón. Tenéis que perdonar a esas personas que han hecho daño. Porque ya no se trata de ellos, se trata de ustedes. Ese perdón es para liberación vuestra. Ese perdón no es para liberación de la otra persona, sino ese perdón es para que seáis liberados ustedes y seáis libres. Y seáis libres. Entregarle, aquí está el Señor, se está paseando por aquí hoy, entregarle vuestro gigante, entregárselo que Él lo va a coger y se lo va a llevar a entregárselo. Entregar vuestro gigante a Dios. Entregar vuestro gigante, Señor Jesús, bendito eres por siempre, Jesús.